Ya, mis hermanos. Entonces, seguimos con las reflexiones que estamos teniendo respecto a la vida de nuestro maestro, nuestro Mashiach. Que el Eterno les bendiga, mis hermanos. Y vamos a seguir reflexionando. Hemos, hemos venido viendo eh, las bienaventuranzas y hoy día seguimos con la misma cronología. Estamos guiándonos por el libro de Mateo. Así que vamos a seguir de una manera cronológica estas reflexiones. Hoy nos tocaría el versículo 13, Mateo 5, 13. Nos tocaría por el orden cronológico y le damos lectura de inmediato. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ya, eso es lo que vamos a reflexionar. Ahí está nuestro hermano Gabriel, igual que se conectó. Bendiciones, mi hermano. Saludos. Ya, entonces vamos a reflexionar respecto a estas palabras que nos dijo nuestro Mashiach. Nuestro Mashiach aquí está diciendo que a sus talmidim ahí en el contexto que ellos eran la sal de la tierra. Ahora también aplica para nosotros. Entonces vamos a ver la importancia de la sal en la escritura. ¿Por qué el maestro? ¿Por qué nuestro Adón nos está comparando con la sal? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene la sal? ¿Qué significa hacer sal? Vamos a tratar de entender este significado, mi hermano. Para eso, les voy a invitar que se vayan al libro de Vaikra, conocido como Levítico. En la parashá Vaikra vendría siendo la primera, ¿cierto? Todas las primeras porciones se llaman tienen el mismo título que el libro. Entonces, la primera porción, Vaikra, vamos a meditar ahí y de ahí vamos a tratar de sacar el entendimiento respecto al por qué el Mesías nos dijo que somos sal. ¿Qué encontramos en la porción de Vaikra? A ver si alguien se anima si alguien quiere participar. Las ofrendas con sal. Las ofrendas con sal, ¿cierto? En el libro de Vaikra. Pero en general, mi hermano, ¿qué es lo que vemos en la parashá Vaikra? En líneas generales. ¿De qué nos habla el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5? de, eh, de sacrificios, de ofrendas. De sacrificios y ofrendas, correcto. Entonces, vamos a tomarnos de esta para allá, de la para allá Vaikra, para los hermanos que se están conectando, mi hermana Areli, mi hermana Raquel, que está de cumpleaños, que el Eterno la bendiga, mi hermana. En el libro de Vaikra, la para allá Vaikra, nos estamos tomando para poder entender por qué el Mesías nos dijo que nosotros somos sal de la tierra. Ya, así que vamos a leer la para allá Vaikra. Como decía mi hermano Mario, en la para allá Vaikra tenemos todas las leyes de los sacrificios. Hay varios tipos de sacrificios. Por ejemplo, en el capítulo 1 nos habla del olá, que es el holocausto, el sacrificio que se consumía completamente. El capítulo 2 nos habla del mijal, la ofrenda de harina, de cereal. Capítulo 3 nos habla de la ofrenda shelamim, de pacificación. Capítulo 4 de Levítico nos habla del hatat, aquella persona que pecaba por hierro, tenía que llevar un hatat. Y capítulo 5 nos habla de la sham, cuando alguien sentía culpa. Entonces, la Parashá Vaikra no habla de los sacrificios, de los korbanot, ¿ya? Y quiero que nos vayamos al capítulo 2. Vamos a irnos al capítulo 2, versículo 13, mi hermano. No, mejor vamos a leer el versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. A ver si alguien se anima y me ayuda con la lectura. ¿Hay algún valiente que me ayude?
Levítico, Pero hermano, ¿cuál está leyendo? ¿Qué libro está leyendo? Levítico 2:11. Ya, muchas Levítico gracias. 2:11. Leo. Ya, por favor. Shalom primero a todos. Shalom. Ninguna ofrenda que ofreciereis al Eterno será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Eterno. Amén. Esta es una regla general de los sacrificios. Una regla general. Dice que los sacrificios, las ofrendas, no tienen que llevar levadura ni miel. Eso es lo primero. Todos los sacrificios que se hacían, todos los sacrificios, todas estas ofrendas que se llevaban a cabo en el templo, ahí en el Mishkan, en el Mikdash, Beit HaMikdash, todas estas ofrendas no tenían que llevar ni levadura ni miel. Ya esta es una regla general para todos los sacrificios, para toda la ofrenda. Ahora vayámonos al versículo 13 del mismo capítulo 2. ¿Quién lo puede leer? Versículo 13. ¿Quién se anima, mis hermanos? Capítulo 2, versículo 13. Amén. La leo. Ya. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Amén. Gracias, hermano. Entonces vemos dos leyes generales que tienen que tener los sacrificios, hermanos. Primero, hay una prohibición. Ningún sacrificio, ninguna ofrenda tiene que llevar levadura y miel. Y la segunda regla general es que todas las ofrendas tienen que ser sazonadas con sal. Ahí tenemos estos dos mandamientos concernientes a las ofrendas. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de entender por qué las ofrendas, los sacrificios, korbanot en hebreo, por qué tienen que ser sazonadas con sal. Eso es lo que vamos a tratar de entender ahora. Y si entendemos esto, vamos a poder entender por qué el Mesías, por qué Yeshua nos dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué la Torá nos ordena poner sal en los sacrificios? Vamos a ir leyendo algunos comentarios de los sabios, a ver qué opinan ellos. Vamos a partir con Rambam. Rambam dice, porque los idólatras no ofrecían pan, sino levadura, y preferían ofrecer cosas dulces y pegaban sus ofrendas con miel. Ninguno de sus sacrificios incluía ni siquiera una pizca de sal. Por lo tanto, el Eterno prohibió la ofrenda de cualquier levadura o miel y en cambio ordenó que la sal estuviera siempre presente. Ahí el hermano Cristian comentó, sí, mi hermano, tiene razón igual, ahí vamos a ir viendo en detalle eso. Entonces, el primer comentario es de Rambam. Rambam dice que toda la ofrenda de los paganos, de todo ese servicio idólatra, ese servicio pagano que le hacían a sus dioses, esa ofrenda en la antigüedad llevaban levadura y llevaban miel. Entonces Rambam dice, para hacer una diferencia. Por eso el Eterno dijo que hay que sazonar con sal, para que se distinga la ofrenda de los paganos con la ofrenda a Hashem. Ya, ese es el primer comentario. Entonces Rambam dice para hacer diferencia en el servicio a Dios y en el servicio de los paganos. Leamos otro comentario. Vamos a leer varios comentarios, hermano. Hay otro comentario de Shadal. ¿Qué dice Shadal? Dice, hasta el día de hoy, los príncipes árabes, cuando hacen un pacto,
traen un vaso de sal y juntos comen pan mojado en sal. Era una costumbre muy conocida en la antigüedad, en las tierras de Oriente, que un pacto se forjaría con sal. Y dado que cada sacrificio está destinado a despertar favor y apaciguar a Dios y a crear un pacto entre Él y nosotros, el Eterno ordenó que se agregara sal a cada sacrificio. Y Él llama a esa sal la sal del pacto de vuestro Dios, porque por medio de esto estableces un pacto con tu Dios. Según la explicación de Shadal, ofrecer un sacrificio es como forjar un pacto, y por lo tanto se le debe agregar sal, tal como es costumbre comer sal cuando se forja un pacto. Entonces aquí estamos viendo que Shadal dice que en la antigüedad los árabes y hasta el día de hoy, cuando sellan un pacto, lo hacen con sal. Entonces Shadal dice, así como cuando alguien ofrece un sacrificio a Dios, eso es señal de un pacto, por eso se lleva la sal. Brit Melach, correcto. El texto lo decía, ¿cierto? El texto que leímos, capítulo 2, versículo 13, dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto. Ahí está la palabra Brit Melach, la sal del pacto. Entonces ahí ya tenemos dos comentarios, ¿cierto? Rambam dice que es para hacer una diferencia. Los sacrificios paganos llevaban puras cosas dulces, Dios dijo algo salado. Rambam. Shadal dice que es por la señal del pacto. Los pactos se cierran con sal. Ya, ahí ya llevamos dos comentarios. De a poquito nos va a ir dando más claridad del tema. Ahora tenemos que ver que estos dos comentarios en realidad no nos ayudan mucho para responder la pregunta. Hay que ser honesto, ¿cierto? Ni Rambam ni Shadal, ninguno de los dos explican el significado del acto de salazón. Ninguno de los dos explican, simplemente están sugiriendo algo, pero no están aseverando algo. Es como que ellos están buscando el porqué mediante las costumbres de su época. Pero en realidad quedamos con la misma pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los sacrificios llevaban sal? Entonces Rambam y Shadal no nos ayudan mucho, están sugiriendo solamente. Ya, sigamos avanzando, sigamos viendo el por qué. Vamos a ver algunos pasajes del Tanaj, donde nos habla de la sal. Aquí les voy a pedir ayuda, mi hermano. Son 3 versículos del Tanaj que nos habla de la sal. ¿Quién puede ayudarme con Devarim 29-23? Deuteronomio 29-23. Y otro que me pueda ayudar con Sofonías 2:9. Yo lo tengo, mi hermanito, Ya. el 29-23. Ya. Dice, azufre, está entre paréntesis, dice, azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producida, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, Amén. de Adma y de Soboim, las cuales Adonai destruyó en su furor y en su ira. Todo eso está entre paréntesis, Ya, por mi si hermano. acaso. Amén. Muchas gracias. Ya, leímos ese pasaje. Leamos Sofonías ahora. Sofonías 2:9. Ya, amén. Por tanto vivo yo, dice Adonai de los ejércitos, Elohim de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asoleamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Amén, mi hermano. Y el último texto, Jeremías
17:6, se lo voy a leer yo, dice, habitará los lugares áridos del desierto, tierra salada e inhabitable. Ya, ¿qué nos está hablando estos tres versículos? Estos tres versículos nos están indicando que la sal en la tierra donde hay sal, en realidad está en un contexto de maldición, no en un contexto de bendición. Donde hay sal, el Eterno emitió un juicio. ¿Y qué produce que haya sal en aquel lugar? Lo que conlleva es que ahí no va a crecer nada. Entonces aquí estos textos en realidad nos están dando una luz en cuanto a lo negativo de la sal. La parte negativa, que así como en Sodoma y Gomorra quedó con sal, ahí ya no crece nada más. Ahí no se puede plantar nada. Nada crece ahí. También ahí en Sofonía está hablando de juicio. Y en Yirmiyahu lo mismo. Tierra desolada, una mina de sal. Tierra salada e inhabitable. Entonces, estos primeros versículos que estamos viendo, en realidad estamos viendo la parte negativa de la sal. Entonces, donde hay sal, no hay posibilidad de que crezca nada ahí. Se convierte en un lugar desolado. Lo mismo podemos ver en el libro de Jueces, Shoftim 9:45. Dice, yo lo voy a leer porque se lo tengo a mano, dice, Abimelech libró batalla contra la ciudad todo ese día y capturó la ciudad y mató a la gente que estaba en ella y destruyó la ciudad y la sembró de sal. Después que destruyó la ciudad de Abimelech, la sembró de sal, dice el texto. ¿Por qué la sembró de sal? Aquí hay un sabio que responde, Ralbach explica, él dice, destruyó la ciudad y la sembró de sal, lo hizo para que no sirviera para campos y viñedos. Por eso sembró sal, para que ahí no se pudiera plantar ni una viña, ni árboles, ni nada, a forma de maldecir el lugar. También podemos ver que en la tierra en Sodoma y Gomorra vemos que pasó algo, aparte de eso terrible que pasó, que el Eterno aplicó juicio a esas tierras. También en Bereshit 19:26, Génesis 19:26, dice la Escritura. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Entonces, vemos que la sal hasta ahora es negativa. Ya como que no nos está gustando mucho que el Mesías nos haya llamado sal de la tierra. Tiene connotaciones negativas hasta ahora, ¿cierto? Sigamos avanzando, mi hermano, sigamos avanzando. En vista de lo anterior, podemos concluir que la sal mata, la sal impide el crecimiento y por lo tanto deja desolado el lugar que ha sido salado. Ahora, hay otro texto que es contrario a lo que hemos venido viendo. Segunda de Melahim, Segunda de Reyes, 2:19 al 22. ¿Qué nos dice Segunda de Reyes 2:19 al 22? Dice, la gente de la ciudad dijo a Eliseo, he aquí te lo ruego, la ciudad está bien situada, como ve mi señor, pero el agua es mala y la tierra provoca abortos. Esto es lo que le decía la gente al profeta Eliseo. Estamos en un buen lugar, pero el agua produce abortos. Entonces Eliseo dijo, tráeme un frasco nuevo y ponle sal.
Luego salió, entonces se lo trajeron. Luego salió al manantial de agua y echó allí sal, al manantial. Y dijo, así dice el Señor, yo he sanado esta agua. No habrá más muerte ni aborto espontáneo. Y el agua quedó sana hasta el día de hoy, conforme a la palabra que Eliseo había dicho. Entonces vemos aquí en este relato todo lo contrario, ¿cierto? En este relato, la misma sal que tenía el poder de destruir, ahora cura. Ahí me está gustando que el Mesías me diga que soy sal de la tierra. El Midrash explica, vamos a leer qué comentan el Midrash respecto a este pasaje. Rabbi Shimon ben Gamliel dijo, mira cuán diferentes son los caminos de Dios y los caminos de los mortales. Los mortales usan algo dulce para curar lo amargo, pero el santo bendito sea, cura lo amargo con otra cosa que es amarga. ¿Cómo es esto así? Dice el Midrash. Pone algo destructivo en lo que es destruido para realizar un milagro a través de ello. De manera similar, entonces salió al manantial de agua y echó allí sal y dijo, así dice el Señor. ¿Cuál fue la curación? Si se añade sal al agua, ¿no se vuelve inmediatamente contaminante? Entonces, ¿cómo podría ser esto? Dice el Midrash, colocó algo destructivo en la sustancia que ya estaba estropeada para poder realizar un milagro a través de ella. Eso es lo que dice el Midrash. Porque si ustedes analizan, no tiene sentido lo que pasó aquí a los ojos humanos, ¿cierto? Es un manantial que corre y echar un frasquito de sal. ¿Cómo va a ser tanto cambio un poquito de sal? El Midrash dice que no importa ni la cantidad, ni lo que yo, sino lo que importa aquí es que el Eterno hace milagros con cualquier cosa. ¿Ya? Eso es lo que dice aquí el Midrash. Sigamos leyendo. ¿Cómo vamos hasta ahí, mis hermanos? A ver si alguien... ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? Bien, súper bien. Ya, mi hermano. Ahora, establecimos una pregunta al comienzo. Dijimos, ¿por qué los sacrificios tienen que llevar sal? Hasta ahora sigue siendo la pregunta, ¿cierto? Sigue la duda, todavía no la respondemos. ¿Por qué el Eterno ordena a los hijos de Israel colocarle sal a todos los sacrificios? Siendo que vemos que ya hemos visto que la sal es lo opuesto a la vida. Los textos bíblicos nos indicaban que el Eterno maldijo las tierras con sal. Donde el Eterno dejó tierra salada, ahí ya no crece nada. Ahora vamos a ver algunos textos que hablan bien de la sal. ¿Ya? Que hablan bien. Mire, en el libro de Job, en el Sefer Job, capítulo 6, versículo 6, dice la escritura. Job dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Se puede comer lo desabrido sin sal? ¿Qué es lo que está aquí indicando Job? Job está hablando que la sal es buena para los alimentos, para el sabor. Ya, ahí tenemos algo positivo de la sal. Creo que en delante alguien me comentó respecto a eso. El hermano Cristian le da sabor, dijo, a la ofrenda. Entonces aquí Job está diciendo, está dándole una connotación de que la sal le da sabor. Lo desabrido no se puede comer sin sal. Todo lo que comemos durante el día contiene sal.
Si usted se va a hacer una ensalada, por ejemplo, le echa sal, la comida le echa sal, se come un pan, contiene sal, va a un restaurante, come papa frita y tiene sal, el churrasco tiene sal, todo tiene sal. Entonces, esa ya es una connotación buena, le da sabor a las cosas, le da sabor al alimento. Ahora, hay un midrash que habla del episodio de cuando la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. ¿Qué dice un midrash? Dice que en realidad lo que quiso hacer el Eterno con esa mujer, ¿por qué la convirtió en estatua de sal? Porque la sal dura con el tiempo, se preserva con los años. Entonces lo dejó como un monumento conmemorativo de la caída de Sodoma y Gomorra. Entonces ese otro comentario, otra cosa positiva que tiene la sal, otra cualidad que tiene la sal, le da sabor a la comida, pero también hace que preserven las cosas. Por ejemplo, esto era más en la antigüedad, hoy en día no se hace, pero en la antigüedad, para que dure los alimentos, por ejemplo, las verduras, la carne, el pescado, para que duren en el tiempo, se sazonaban, se llenaban con sal. Hoy en día no es necesario eso, ¿cierto? Tenemos refrigeradores, pero en la antigüedad la sal se utilizaba para eso, para preservar los alimentos. Entonces ya tenemos dos cosas positivas que tiene la sal. El charqui. Ya tenemos dos cosas positivas que nos indica la sal. Le da sabor a los alimentos y preserva, hace que las cosas se preserven. Quizás por ahí va la respuesta, ¿cierto? Del por qué el Eterno cura las heridas también. ¿Correcto? Quizás por ahí va la respuesta. Es bueno para la piel, dice mi hermana. Tiene cualidades curativas, desinfectante. Quizás por ahí va entonces la respuesta del por qué los sacrificios tienen que llevar sal. ¿Qué opinan ustedes, mi hermano? ¿Quedan tranquilos con todo lo que hemos visto o hay algo más? ¿Qué creen ustedes, mis hermanos? Shalom, hermano Alejandro, está bastante interesante la clase, ¿ah? Pero yo creo que hay algo más, Ya. algo coloquial, algo simpático que quiero compartir. A mí, hace algunos años, los médicos me prohibieron la sal porque me subió la presión. Claro, porque retiene líquido. Claro. Pero también estoy leyendo algunos artículos que dice que la sal es excelente porque limpia el estómago. No hay algo tan exquisito como la sal para los alimentos. Entonces quiere decir que la sal preserva. La sal no se echa a perder nunca. Correcto. Interesante su estudio, hermano Alejandro. Eso es lo Eso que... quería agregar. Ya, mi hermano, gracias, Shalom. Gabriel. Eso es lo que hace curioso el tema, que tiene como cosas positivas y cosas negativas. Hermanito Alejandro, Dígame, mi quería hermano. decir que sabe que yo trabajo en cocina. ¿Ya? Siempre así como lo tiraba así como chiste, decía, ¿quién habrá inventado echarle sal a las comidas? ¿Por qué ahora tenemos que estar comiendo comida con sal? Porque si, por ejemplo, una lechuga que no lleve sal, no es rica. Claro, Entonces yo decía, ¿y quién inventó echarle sal a la comida? Y ahora Dios me responde, pues el mismo. claro, ahí ¿En es qué Job, empezaron la gente a echarle sal a la comida? Decía yo. Porque claro, yo decía, a lo mejor cuando recién empezó no se le echaba sal, a lo mejor las lechugas se comían así naturalmente. Pero yo decía, ¿y quién le inventó eso? Así como chiste, porque ahora sabemos que el Dios eterno es el que claro. es Job, todo. Job lo dijo hace muchos años, se comerá sin sal el alimento desabrido, ¿cierto? Job ya le echaban sal en aquellos tiempos. Entonces es curioso, ¿cierto, hermano? Que tiene cosas positivas y negativas, es llamativo lo que causa la sal.
como dijo el hermano Gabriel, ¿hay algo más? Sigamos entonces. Yo iba a parar ahora, hermano, pero el hermano Gabriel dijo que debe haber algo más. Sigamos entonces, a ver si hay algo más. Algunos comentaristas sugieren que la razón para salar los sacrificios es porque la sal realza el sabor de los alimentos. Miren, Ibn Ezra, miren lo que comenta Ibn Ezra. Dice, el pacto de vuestro Dios. Os he incluido en el pacto y os he hecho jurar que no ofreceréis ofrendas blandas, ofrendas sin sabor, que no sean aptas para ser comidas, porque esto muestra falta de respeto. Y Benerra dice que no echarle sal a los sacrificios para el Eterno es una falta de respeto, porque una ofrenda sin sabor, dice Ibn Ezra. Otro comentarista, Rabbeinu Bajé, dice, y a nivel literal, la razón de la sal con los sacrificios es porque no sería respetuoso que una ofrenda a Dios fuera sosa y sin sal. La Torá enseña la manera apropiada de honrar al Rey Celestial, similar a la manera de honrar a un rey mortal. Aquí pongamos el ejemplo. Cuando alguien va a su casa, usted trata de hacer la comida rica, ¿cierto? Atenderlo de la mejor manera. Por lo tanto, le echa sal al alimento. Y eso viene a ser una especie de honra a aquella persona que usted está recibiendo en su hogar. Lo está honrando, le está dando algo rico, algo sabroso. Entonces, Ibn Ezra y Rabbeinu Bajé dicen que con el Eterno es lo mismo. Así como usted le echa salsita para comerse algo rico, también las ofrendas que presente tienen que tener buen gusto. Entonces, suena lógico lo que dicen ellos, ¿cierto? Suena lógico. Pero aquí nos surge otra pregunta. ¿Para qué darle algo delicioso al Eterno si Él no se come los sacrificios? Él al final no se los va a comer. Es obvio, ¿cierto? No va a bajar y se va a comer ahí el animal y después va a subir de nuevo. Ahí surge otra pregunta. ¿Para qué algo delicioso si Él ni siquiera lo va a probar? ¿Por qué? Dice aquí el Sefer HaChinuch. Sefer HaChinuch es un libro donde habla de la educación y habla de todos los mandamientos. Es un libro muy recomendable. Están todos los mandamientos ahí, explican todos los mandamientos. También se menciona el Sefer HaChinuch. También, y se guía también por el sabor. Sefer HaChinuch dice, hay que sazonarla por un sabor, dice, para darle sabor. Pero hay una diferencia que opina aquí el Sefer HaChinuch. Él dice, una de las raíces del mandamiento del sacrificio es reparar y enderezar el alma de quien lo ofrece. Por lo tanto, para despertar el alma de la persona que trae el sacrificio, se le ordena ofrecer cosas que sean buenas y sabrosas y que él disfrute. Y la necesidad de sal con ella también es de esta raíz. Porque el acto debe ser completo, dice el Sefer HaChinuch, sin que le falte nada a la manera de la costumbre humana. Esto hace que la persona se sienta más atraída hacia ella, hacia el sacrificio que está ofreciendo. Porque cualquier cosa que no tenga sal no le agradará ni en sabor ni en aroma. Entonces, ¿qué está explicando aquí el Sefer HaChinuch? El Sefer HaChinuch dice que hay que echarle sal a los sacrificios no para honrar a Dios, sino para que uno conecte más con lo que está ofreciendo. Porque si le echa salsita, si ofrece algo rico, la persona se conecta más con aquello. Y esto las hermanas quizás pueden entender más esto, o los varones que cocinan. Yo la verdad no cocino, con suerte sé hacer unos huevos,
Pero los que cocinan pueden entender esto, que cuando se esmeran en un plato, conectan con ello y se lo sirven a la persona, ¿cierto? Y le dicen, cómetelo, está rico, mira, pruébalo. Están más conectados porque se esmeraron, porque saben que es algo rico. Entonces el Sefer HaChinuch se va por ahí. El Sefer HaChinuch dice, no es tanto para honrar a Dios, sino que es para conectar con lo que se está ofreciendo. Por eso, algo rico, la persona conecta más. No es llegar y hay un pedazo de carne, esto es para el Señor y listo. No, sino que le echan salsita, todo para que sea algo rico y la persona sabe que es algo rico para el Eterno. Creo yo, Roe, cuando hay un versículo, ¿cierto?, que nos habla de los animales, ¿cierto?, que tenían un defecto, y el Eterno dice, vayan y ofrézcanle a su rey esos animales a ver si se los acepta. Obviamente está diciendo que no se los va a aceptar, menos él, que era el gran rey. Pero en eso los basamos en el sentido de que si yo te invito, o yo invito a alguien a mi casa a cenar y lo hago todo sin sal, no le va a gustar, po. Si a una persona no le gusta, que es común, ¿cierto? Se supone que al Eterno debemos ofrecerle algo aún mayor. ¿Cómo le vamos a dar algo que un humano no recibe? Se lo vamos a dar al Eterno. Correcto, correcto. Eso es lo que dicen los comentaristas, ¿cierto? Honrar a Dios con algo rico y a la vez la persona conecta. Entonces, estamos viendo varios comentarios para poder entender, ¿cierto? El por qué, la importancia de la sal y por qué los sacrificios tienen que llevar sal. Vamos a leer otra característica positiva de la sal. Dijimos que la sal también tiene la cualidad de conservar, ¿cierto? Tiene poder conservante. El Sefer HaChinuch también comenta respecto a esta cualidad. Dice, y además hay otra cuestión a la que se alude en la sal, porque la sal todo lo conserva, salvándolo de que se pierda y que se pudra. Asimismo, mediante el sacrificio, la persona se salva de perderse y su vida se conserva y permanece para siempre. Esto es lo que nos dice el Sefer HaChinuch. Así como la sal le da sabor, también la sal hace que se conserve el alimento. Así también, cuando nosotros ofrecemos un sacrificio, a través de ese sacrificio también nos salvamos, preserva nuestra vida, ¿cierto? Estamos hablando de los periodos del templo, cuando estaba el templo, ¿cierto? Hoy en día sabemos que con Yeshua nosotros tenemos la salvación y perdura nuestra vida. Pero estamos hablando en un contexto ahí con el templo. La persona que pecaba, para que preservara su vida, llevaba un sacrificio y le echaba sal. Así como la sal preserva los alimentos, también ahí estaba preservando su vida. Eso es lo que nos dice el Sefer HaChinuch. Amén, mis hermanos. ¿Cómo vamos? Amén, amén. Bien. Amén, amén, bien. Amén, súper. O sea, podríamos decir que la sal tiene como un doble filo. Así es, mi Bueno, hermano. también históricamente la sal, ¿cierto?, se usó como salario, ¿cierto? De ahí, de la misma palabra de la sal, vienen derivadas varias palabras, como también decía usted, Roy. Viene la palabra salvación, porque preserva, viene la palabra salud, viene la palabra eh, salutación, ¿cierto? Salario. Tienen varias palabras derivadas de la sal porque la sal se ocupaba para, la han encontrado hasta el momento, y bueno, hasta ese momento cuando leí yo, como 15.000 usos a la sal. Harto. Claro, la antigüedad se pagaba con sal, era un cambio, una moneda de cambio. Entonces, como dice el hermano Fayán, igual es como una espada de doble filo, dice, ¿cierto? La revisión de diferentes versículos nos mostró algunas de las cualidades inherentes de la sal,
Vimos entonces algunas negativas, otras positivas. Por un lado, vimos que la sal destruye y no permite el crecimiento. Por otro lado, vemos que existe para siempre y preserva los alimentos. Y también ahí se puede incluir que le da sabor a los alimentos. Sobre la base de estas cualidades, hemos intentado entender por qué el Eterno ordenó que los sacrificios fueran salados, y se han ofrecido varias explicaciones, cada una relacionada con una cualidad diferente de la sal. Ahora, vamos a leer otros comentarios, y aquí se nos va a poner un poquito más difícil la cosa, hermano. Mire, sin embargo, hay que prestar atención al hecho de que estas cualidades, las que acabamos de ver, no son solamente diferentes entre sí, sino que también son contradictorias, se contradicen. La existencia y la destrucción, polo opuesto. De ahí que su identificación mutua con la sal sea bastante curiosa. Ciertamente debe tener algún significado. Por algo el Mashiach dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Sigamos leyendo algunos comentarios, mi hermano. Dice Ramban, él dice, quizás sea precisamente el hecho de que la sal tiene estos dos polos opuestos, positivo y negativo, la razón por la cual Dios quiere que sea ofrecida sobre el altar. Ramban dice, quizás por eso, porque tiene cosas buenas y malas, quizás por eso, dice él. Y él opina esto, dice, porque la sal es agua de mar, que por el poder del sol sobre ella se convierte en sal. El agua en su forma original da vida a la tierra y hace crecer las cosas, pero después de convertirse en sal, destruye todo lugar y lo quema, de modo que nada puede sembrarse ni crecer. Y he aquí, dice Ramban, el pacto se compone de todos los atributos. Aquí ya lo que empieza a hacer Ramban es comparar la sal con el pacto de Dios, con el convenio, con los mandamientos, con la Torá. Dice Ramban que el pacto se compone de estos atributos, como la sal, que da sabor a todos los alimentos y puede conservar o matar con su salinidad, dice Ramban. Por eso la escritura ahí dice pacto de sal, Brit Melach. Rabbeinu Bajé cita a Ramban, se agarra de este comentario de Ramban y sigue comentando, dice, la sal posee dos poderes, contrarios y contradictorios. Son como el agua y el fuego, que corresponden a las dos cualidades en virtud de las cuales existe el mundo. Dice aquí el rabino, dice, el atributo de la misericordia y el atributo de la estricta justicia. El Eterno creó el mundo con justicia, estricta justicia, pero también con misericordia. Por esta razón, Dios dice, la sal del pacto de vuestro Dios. El pacto de Dios se compara con la sal porque a través de ella el mundo es preservado o es destruido. Así como la sal preserva y destruye, el pacto del Eterno hace lo mismo. Si la persona no hace lo que está en el pacto, recae maldición. No hay fruto en esa persona. Pero si la persona guarda los mandamientos, hace lo que está dentro del pacto, hay bendición, da fruto esa persona. No está desolada. Entonces aquí ellos están comparando la sal con el pacto de Dios.
¿Vamos bien, hermanos? Súper. Quería decir algo. Ya, mi hermano. ¿Será que el Eterno también nos dice que nosotros somos la sal? Porque también podemos sazonar o darle un buen sabor a las personas, así como también podemos destruirlas. Claro, por ahí va, ¿cierto? Basado en lo que estamos leyendo, ya estamos dándole un entendimiento a ese concepto. Por ahí va la cosa, Como la cizaña y el trigo. como la cizaña y el trigo. Ven, ya está aflorando el entendimiento. Entonces, aquí hay un comentario, dice, mire, la sal también encarna la combinación de dos opuestos, la continuación de la vida y el fin de la vida. Nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible esta combinación? ¿Cómo es posible que esta especie produzca esas dos cosas, vida o muerte? Consideremos el uso de la sal en acción. Mire, las sustancias orgánicas sufren cambios, se descomponen y se pudren. La sal tiene la capacidad de conservarlo, ya lo dijimos. Al conservarlo, la sal no permite que ese alimento, que ese vegetal, que esa carne se pudra, ¿cierto? La sal hace que preserve. Pero también, que ya metiéndonos un poco en lo que es la ciencia, o no sé cómo llamarle, pero lo que es de la naturaleza, se dice que para que una planta crezca deben ocurrir algunos cambios. La semilla debe sufrir un proceso de pudrición en la tierra para poder brotar una nueva planta. Esa semilla tiene que pudrirse y tiene que romperse y de ahí sale la planta. Entonces, la sal, ¿qué es lo que hace? Preserva, hace que no se descomponga esa semilla. Entonces, al no pudrirse, no produce el cambio y no nace esa planta. ¿Entienden? ¿Entendieron, cierto, esa parte? Entonces, la sal no permite que se pudran las cosas y eso puede ser positivo y negativo. Va a depender de qué momento se use. Si se va a usar para una semilla, no va a permitir que crezca, que nazca nada. Pero si se va a usar para una carne, para un vegetal, ahí sí va a tener un buen uso. Entonces, la sal va a depender de qué uso le vamos a dar. Y así también se compara con el pacto del Eterno, el atributo de la justicia y de la misericordia del Eterno. Hay mucho que hablar igual, pero nos vamos a saltar esta parte. Vamos a saltarnos algunas partes, hermano. Y vamos a tratar de concluir. Tratemos de concluir, mi hermano. Ya vamos a dejar hasta aquí el estudio y los comentarios. En base a todo lo que estudiamos, en base a todo lo que leímos, según la ciencia, nos metimos ahí igual un poquito. ¿Cómo podremos entender entonces el por qué el Mashiach nos compara con la sal? Y creo que mi hermano Fabián dio un buen entendimiento al respecto. Yo también me voy por esa línea del que dijo el hermano Fabián. En nosotros está la capacidad de que podamos hacer que se preserven algunas cosas. Pero también
al llamarnos sal, tenemos la posibilidad de no permitir que crezcan algunas cosas. Nosotros como hijos del Eterno, ¿qué tenemos que hacer o qué cosas no tenemos que permitir que crezcan, que nazcan o que sigan su curso, digámoslo así, porque ya las cosas están hechas, la maldad ya está hecha? Y hay varios ejemplos que podemos dar. Nosotros no tenemos que alimentar las cosas de este mundo, lo que el sistema, lo que tiene este mundo, las corrientes que tiene este mundo. Nosotros no tenemos que alimentarlas, hidratarlas, esas cosas. Podemos hablar de la música, por ejemplo. Nosotros no tenemos que ser parte de aquello. Si nosotros pagamos, por ejemplo, si compramos un disco de un cantante secular, Marcianeque, de alguno de estos muchachos que cantan, usted sabe lo que cantan. Si nosotros compramos, estamos participando en eso, estamos haciendo que crezca eso. Nosotros como sal de la tierra tenemos que hacer que eso muera, ¿cierto? Hasta el punto que nosotros podamos, obviamente, eso sigue su curso. Pero, por ejemplo, en nuestro hogar, eso no tiene que estar. Ahí tenemos que ser la parte negativa de la sal, en nuestro hogar. No, eso no lo permito en mi hogar. Eso no va a crecer aquí. Esa música no va a crecer aquí en mi hogar. Mis hijos no tienen que escuchar eso. Entiendo que hay hijos que son grandes y que ya están avanzados en eso. Hay que buscar la forma también de trabajar con ellos. Pero ese es un ejemplo, la música. Hay cosas que nosotros no tenemos que permitir que crezcan en nuestro hogar. Pero también la sal tiene algo positivo, preserva. ¿Qué cosas tenemos que preservar nosotros? Lo que tenemos que preservar, hermanos, el mensaje que recibimos, esas buenas noticias que un día recibimos, ese evangelio que un día recibimos, esas cosas se tienen que preservar en nuestra vida. No tenemos que olvidarnos de esas cosas, de cuando fuimos llamados, de cuando el Eterno nos rescató de esa oscuridad en la que andábamos, nos rescató a su luz admirable. Esas cosas tienen que estar ahí, latentes, vivas en nuestra vida, hermanos. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de la tarea, de la misión que el Mesías nos dejó. ¿Cuál fue la tarea que él nos dejó? Hacer discípulos, predicar el Evangelio, bautizarlos en su nombre. Esas cosas tienen que estar en nosotros vivas. Ese mensaje. Tenemos que volver al primer amor. Esas primeras obras que hacíamos. ¿Se acuerdan esas primeras horas cuando el Eterno nos llamó ahí en el cristianismo? Cuando lo único que queríamos era ir al servicio, cantar, orar con los hermanos, escuchar la palabra, ayunar, ir a las vigilias, ir a las campañas. Volvamos a ese primer amor. Esas son las cosas que tenemos que preservar nosotros. Cuando nosotros entendimos la Torá, entendimos que había que guardar más mandamientos. Cuando el Eterno quitó ese velo, se nos olvidaron esas cosas. Pero es tiempo de retomar todo esto, mi hermano. Tiempo de retomar. Esas cosas no se tienen que perder. Aquí mi hermana puso la obediencia. Correcto, esas cosas tienen que estar ahí. Esas cosas son las que tenemos que preservar nosotros como la sal de la tierra.
Nosotros somos distintos al mundo. Así como la sal se distingue. La hermana da el ejemplo de una lechuga sin sal, y a la hora de echarle sal se distingue el sabor. Incluso si uno le echa de más, se distingue. Así nosotros tenemos que distinguirnos aquí. Y el Mesías dijo estas palabras después de haber dicho todas las bienaventuranzas. Bienaventurado el pobre, el manso, el que tiene hambre y sed de justicia, el pacificador. Esas son las cosas que tenemos que tener siempre en nuestra vida, preservar esas cosas. Quiero terminar con el último versículo en el libro de Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 50. Aquí también el autor del libro hace alusión a lo que dijo el Mesías, pero le agrega algo que Mateo no se lo agregó. Marcos 9, 50. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y esto es lo que agrega aquí el autor. Dice, tened sal en vosotros mismos y tened shalom los unos con los otros. Fíjese que aquí le agrega que nosotros somos sal, que tenemos que tener sal en nuestra vida y que también tenemos que lograr tener shalom con nuestros hermanos. Si nosotros somos personas obedientes, si nosotros somos personas temerosas del Eterno, que preservan su palabra, que predican su palabra, que guardan su palabra, el fruto va a ser que van a estar en shalom consigo mismo y con el prójimo. Ahí entonces, mi hermano, podemos darle más claridad a este pasaje respecto a la sal. Somos distintos, mi hermano. Y donde vayamos, nos vamos a distinguir, así como la sal. Donde vayamos, hermano. Ya si no nos estamos distinguiendo, ya no somos sal. Somos un condimento más del mundo, una especie más del mundo. Tenemos que distinguirnos, hermano. Tenemos que marcar una diferencia donde quiera que estemos. En nuestro trabajo, en nuestro hogar, en donde vivimos, con los vecinos, en todo lugar, no en la Cajal solamente. Amén. Que el Eterno les bendiga. Vamos a cerrar aquí la grabación.